¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar unos ejercicios del tema electromagnetismo. Comenzamos. Problema número 1. Se muestran las secciones transversales de dos conductores de gran longitud, así como la orientación de una pequeña aguja magnética ubicada en P. Determine la relación de I1 entre I2. Vemos que esta brújula, esta aguja magnética, está orientada de forma vertical. Por lo tanto, la inducción magnética que produce esta corriente en este punto es perpendicular a esta distancia. Esa inducción magnética tiene una componente horizontal y una componente vertical. Igualmente, la corriente I2 produce una inducción magnética en el punto P, y esa inducción magnética tiene una componente vertical y horizontal. Lo que hemos hecho aquí es igualar las componentes horizontales. Igualamos la componente horizontal de este campo que produce la corriente I1 y del campo que produce la corriente I2. Recuerda que la inducción magnética es la permeabilidad magnética por la intensidad sobre 2pi por la distancia. A esta distancia le hemos llamado 4D, a esta distancia 3D. Esto por el coseno de 53, que es 3 quintos. Igual a la inducción magnética que produce la corriente 2, que sería pues la permeabilidad magnética por la intensidad sobre 2pi por la distancia. Por el seno de 53, que sería pues 4 quintos. De esta ecuación obtenemos que la relación de la intensidad 1 con la intensidad 2 es 16 novenos. Problema número 2. En el gráfico se muestra dos conductores de gran longitud que transportan corriente. ¿Cuál es la ecuación de la recta que une todos los puntos donde la inducción magnética es nula? La inducción magnética, ¿dónde va a ser nula? En esta zona. Hay una línea imaginaria que pasa por ahí, donde la inducción magnética va a ser nula. ¿Por qué? Porque esta corriente de 6 amperios produce una inducción magnética entrante en esta zona, y esta corriente de 4 amperios produce una corriente saliente en la misma zona. Luego, igualamos esas inducciones magnéticas. Esta corriente de 6 amperios a una distancia Y produce una inducción magnética, y esta corriente de 4 amperios a una distancia X produce otra inducción magnética. Ese X acá le colocamos como negativo porque está a la izquierda. Entonces, igualamos las inducciones magnéticas, ¿no? Aquí le colocamos menos X porque está a la izquierda del eje Y. Simplificamos y obtenemos que Y es igual a menos 3X medios. Y esa sería la línea por donde la inducción magnética resultante va a ser nula. Problema número 3. Se muestra un conductor de gran longitud. Determina el módulo de la inducción magnética en O. Tengo la corriente eléctrica que pasa por este conductor, da la vuelta y viene por aquí. Entonces, la inducción magnética en este punto es la inducción magnética por parte de esta corriente, ¿no? Digamos, desde este punto para la izquierda tenemos un semiconductor infinito, tenemos un conductor semicircular y otro conductor semi-infinito. Entonces, este conductor semi-infinito con este otro conductor semi-infinito producen una inducción magnética en este punto O, y esas dos inducciones magnéticas se van a sumar. Aquí tengo un conductor circular, también va a producir una inducción magnética que se va a sumar con las otras dos inducciones magnéticas. La inducción magnética que produce un conductor semi-infinito es U sub 0, ¿no? Por la intensidad sobre 4pi por la distancia, que es R. Esto multiplicado por 2 porque ambos producen la misma inducción. Más la inducción magnética que produce el conductor semicircular.
De esa ecuación, la inducción magnética resultante sería pues U sub 0 por la intensidad sobre 4 pi r por 2 menos pi. Problema número 4. El eje de un solenoide se orienta de este a oeste. Si dicho solenoide contiene 200 vueltas distribuidas en 20 centímetros de longitud, determine la intensidad de corriente necesaria para desviar 60 grados la aguja de una brújula en el interior del solenoide. Considere que la inducción del campo magnético terrestre en la región es 0,3 Gauss. Bueno, lo que me están indicando es de que la inducción magnética entre el solenoide y el terrestre forman 60 grados, por lo tanto la relación de los dos campos tiene que ser tangente de 60, ¿no? La tangente de 60 es raíz de 3 sobre 1 y la inducción magnética terrestre es 0,3 Gauss, pero un Gauss es 10 a la menos 4 Tesla. Por lo tanto, la inducción magnética del solenoide o dentro del solenoide es 0,3 raíz de 3 por 10 a la menos 4 Tesla. Pero en el solenoide la inducción magnética es U sub 0, ¿no? Permeabilidad magnética por la intensidad, ¿no? Por el número de vueltas sobre la longitud. El número de vueltas es 200 y la longitud del solenoide es 20 centímetros, 0,2 metros. Resolviendo esa ecuación, la intensidad de corriente eléctrica es 41,3 miliamperios. Problema número 5. ¿Con qué rapidez en metros por segundo se debe lanzar una partícula de 7 miligramos y electrizada con 100 milicoulomb para que se desplace paralelamente a los dos conductores de gran longitud, tal como se muestra? Gravedad igual 10. Bueno, primero que nada hay que calcular la inducción magnética en ese punto. La inducción magnética en ese punto la produce el conductor de arriba con el conductor de abajo. Esta es la inducción magnética que produce el conductor de arriba en este punto y esta es la inducción magnética que produce el conductor de abajo en ese punto. Restamos las inducciones magnéticas porque son opuestas, lo cual me da un resultado de 3,5 por 10 a la menos 6 Tesla. Luego, igualamos la fuerza magnética con la fuerza de gravedad. ¿Para qué? Para que se equilibre y viaje de forma horizontal. La fuerza magnética es carga por rapidez por campo y la fuerza de gravedad es masa por gravedad. De esta ecuación despejamos la rapidez y reemplazamos. La masa es 7 miligramos, 7 por 10 a la menos 6, ¿no? Para pasarlo a kilogramos. La gravedad es 10, la carga es 100 mili, o sea 10 a la menos 3, ¿no? 100 milicoulomb, por el campo que es 3,5 por 10 a la menos 6 Tesla. Operamos y obtenemos que la rapidez con la que viaja esta partícula es de 200 metros por segundo. Problema número 5. En el gráfico se muestra la trayectoria seguida por una partícula de 100 miligramos, una región donde se ha establecido un campo magnético homogéneo. Determine θ con que la partícula sale de la región magnética. Desprecie efectos gravitatorios. Primero que nada vamos a hallar el radio de curvatura, el radio de giro. El radio de giro se calcula o se obtiene igualando la fuerza magnética con la fuerza centrípeta. De ahí despejamos el radio y obtenemos que es masa, rapidez entre carga por campo. La masa es 100 miligramos, o sea 100 por 10 a la menos 6. La rapidez es 80 metros por segundo. La carga es 20 milicoulomb, 20 por 10 a la menos 3. El campo es 2 Tesla. Y me quedaría pues 0,2 metros, que es lo mismo decir 20 centímetros. Este ángulo, θ, vendría a ser el ángulo barrido. Corresponde al ángulo barrido. Entonces tendríamos que el seno del ángulo barrido, ¿no? El seno del ángulo barrido va a ser el cateto opuesto, que sería 12, entre la hipotenusa, que sería el radio de giro. El cateto opuesto, ¿por qué es 12 centímetros? A ver, hay que imaginar
que el centro de giro más o menos está por aquí. Y todo esto es el radio de giro. Aquí tengo 12 centímetros. O sea, acá hay un triángulo rectángulo donde el ángulo θ está por aquí. El seno de θ sería 12 entre el radio. Y el radio, repito, es 20 centímetros. 12 entre 20, 3 quintos. ¿Seno de qué ángulo es 3 quintos? 37 grados. Problema número 7. En este problema número 7 me piden indicar verdadero o falso de las proposiciones siguientes, ¿no? La primera proposición indica de que si las partículas abandonan el campo al mismo tiempo. Si bien es cierto, cada partícula se lanza con una rapidez distinta, sin embargo, tienen la misma velocidad angular porque están dentro del mismo campo, tienen la misma masa y tienen la misma carga. Entonces tienen la misma velocidad angular. Y como ambas dan media vuelta, entonces demoran el mismo tiempo, por lo tanto salen a la vez. Por eso la proposición es verdadera. La segunda dice, el radio de giro de la partícula 1 es 16 centímetros. Efectivamente, porque el radio de giro de cada una de las partículas es proporcional a su rapidez. Entonces, si una se lanza con una rapidez de 2 y el otro se lanza con una rapidez de 3, la relación de los radios también es de 2 a 3. Haciendo ese cálculo, obtenemos pues de que el radio de la partícula 1 es 16 centímetros. Verdadero. Tercera proposición dice, cuando la partícula 1 pasa por la posición 16, 16, la distancia que la separa de la partícula 2 es 8,2 centímetros. Esa proposición es falsa. ¿Por qué? Porque cuando la partícula 2 está en la posición 16, 16, cuando la partícula 1 está en la posición 16, 16, la partícula 2 está también en la parte más alta. Entonces aplicamos, trazamos esa distancia, lo encerramos en un triángulo y obtenemos pues que esa distancia es 8 raíz de 2, lo cual es aproximadamente 11,3 centímetros. Proposición falsa. Problema número 8 dice, un campo magnético homogéneo de 2 Tesla está orientado en dirección más Z y la correspondiente circula por el conductor de 10 amperes. Determine la fuerza magnética sobre el conductor. El lado del cubo es 20 centímetros. Bueno, aquí para resolver el problema vamos a aplicar la fórmula vectorial de la fuerza magnética. Y para ello vamos a trazar el vector longitud desde el punto donde inicia el conductor hasta donde finaliza. Ese vector longitud, que sería el vector de esta posición hasta esta posición, es el vector menos 0,2, menos 0,2, 0,2 metros. Y el campo magnético es 2 Tesla, pero como está en dirección Z sería 0,02 Tesla. Multiplicamos el vector longitud por el vector campo y todo eso por la intensidad para obtener la fuerza magnética. Resultado de ello, obtenemos que la fuerza magnética es menos 4I más 4J Newton. Problema número 9. Un conductor de 0,5 kilogramos y 1 metro de longitud está situado en un plano inclinado, 37 grados, con coeficiente de rozamiento 0,15, 0,20. Este conductor está expuesto a la acción del campo magnético vertical 0,5 Tesla. Si deseamos que el conductor esté en reposo, ¿qué valor máximo puede tomar la corriente en amperes? El máximo valor de la corriente. Siendo este el conductor, sobre el conductor tenemos la fuerza de gravedad que es 5 newton, la fuerza normal que es perpendicular a estos rieles, la fuerza magnética que sería a la derecha, ¿no?, que le está produciendo este campo, ¿no? Recuerda que la fuerza magnética es perpendicular al campo y perpendicular al conductor. Entonces, como el ángulo es 37 grados, colocamos los ángulos, descomponemos la fuerza de gravedad, 3 y 4, descomponemos esta fuerza magnética que es 5K, 3K y 4K, calculamos la fuerza normal que sería 3K más 4, y esto lo multiplicamos por el coeficiente de rozamiento estático que es 0,2, sería 0,6K más 0,8. 4K sería igual a 3 más 0,6K más 0,8. Entonces tendríamos que el K es 1,2.
1,12. Por lo tanto, la fuerza magnética, que es 5K, sería 5,6 newton. Pero deseamos hallar la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, se sabe que esa fuerza magnética es igual a el campo, intensidad y longitud, ¿no? 5,6 igual a 0,5 por la intensidad por 1. De esa ecuación, la intensidad es 11,2 amperes. Problema número 10. La base de un cubo de 40 centímetros de arista se apoya sobre un plano XY. En dicha región se ha establecido un campo homogéneo cuya inducción presenta un módulo de 0,8 Tesla y es paralela al vector menos 1, 1, 0. Determina el flujo magnético entrante en el cubo. Bueno, este campo tiene dos componentes. Tiene componente horizontal y tiene una componente que es en dirección y una componente en dirección menos X, ¿no? Menos 1, 1, 0, esa es la dirección. Como el campo tiene módulo 0,8, acá sería 0,8 entre raíz de 2 y 0,8 entre raíz de 2. Este campo entra a esta cara y este otro campo entra a la otra cara. Entonces, el flujo magnético, que es el producto escalar entre el campo y el área, será pues 2 veces el flujo que entra por esta cara más el flujo que entra por la otra cara. O sea, 0,8 entre raíz de 2 por el área, que es 0,4 al cuadrado. 2 veces eso sería 0,18 Weber. 0,18 Weber. Problema número 11. La gráfica nos muestra el comportamiento del flujo magnético con el tiempo a través de una espira conductora. Escriba verdadero o falso según corresponda y luego marque la alternativa correcta. Primera proposición. En t igual 0,25 y t igual a 1,5, ¿la intensidad de corriente inducida es la misma? Verdadero. ¿Por qué? Porque vemos que esa gráfica es una recta. Quiere decir que la variación del flujo entre la variación del tiempo es constante. Por lo tanto, ese voltaje es constante, la corriente también será constante, es la misma. Verdadero. Segunda proposición. En t igual 3,5 segundos, la corriente inducida presenta su máximo valor. Esa proposición es falsa porque entre 3 y 5, aquí estará 3,5 segundos, el flujo magnético es constante, no produce cambios, por lo tanto no hay fuerza electromotriz, así es que no hay corriente inducida. Proposición falsa. En t igual a 6 segundos, la corriente inducida es menor que en t igual a 1 segundo. Verdadero, ¿por qué? Porque en t igual a 1 está en esta recta, y esta recta tiene más pendiente, por lo tanto tiene más fuerza electromotriz. Y esta tiene menos pendiente, acá está 6 segundos. Por lo tanto tiene menos fuerza electromotriz. Así es que en t igual a 6 hay menos corriente que en t igual a 1. Verdadero. Problema número 12. A través de una bobina de 100 espiras en forma perpendicular a su sección transversal, hay un flujo magnético igual a 2t cuadrado menos 3t más 4 Weber. Determine la fuerza electromotriz inducida en t igual 2 segundos y la fuerza electromotriz media desde t1 hasta t igual a 3. La fuerza electromotriz en t igual a 2 lo vamos a calcular con la ley de Faraday menos el número de espiras por la derivada del flujo respecto al tiempo, lo cual sería pues menos 100 por derivando todo esto sería 4t menos 3. Reemplazamos para tiempo 2 y obtenemos que la fuerza electromotriz es menos 500 voltios. Ahora, si queremos calcular la fuerza electromotriz media entre tiempo 1 y tiempo 3, sería menos el número de espiras por la variación del flujo sobre la variación del tiempo. O sea, menos 100 por la variación del flujo, que sería el flujo final, menos el flujo inicial. Hay que calcular el flujo para tiempo 1, reemplazando, y el flujo para tiempo 3, reemplazando. Me sale 16 y 3. Restamos los flujos,
sobre la variación del tiempo, que sería de tiempo 1 a tiempo 3, o sea, 3 menos 1. 2 segundos aquí. Por lo tanto, la fuerza electromotriz media es menos 6,5 voltios. Menos 6,5 voltios. Problema número 13. Se muestra una espira conductora de 10 centímetros de radio y 2 pi ohmios de resistencia eléctrica. Si en dicha región la inducción magnética varía con el tiempo según inducción magnética igual a 7 menos 2t, donde V se expresa en Tesla y T en segundos, ¿cuál es la intensidad de la corriente en dicha espira? La fuerza electromotriz es menos la variación del flujo entre la variación del tiempo. La variación del flujo es el área por la variación del campo entre la variación del tiempo. Menos el área. El área es, como es una circunferencia, sería pi por radio al cuadrado. Pi por el radio, que es 10 centímetros, o sea 0,1 metro al cuadrado, por pi por 0,1 al cuadrado es el área, ¿no? Pero la variación del campo entre la variación del tiempo es la pendiente, ¿no?, de esta ecuación, de esta recta. Y esa pendiente sería menos 2. Por lo tanto, la fuerza electromotriz es 6,28 por 10 a la menos 2 voltios. Luego, aplicamos la ley de Ohm. Voltaje igual intensidad por resistencia, pero el voltaje es 6,28 por 10 a la menos 2. Igual a la intensidad por la resistencia, que es 2pi. De esta ecuación, la intensidad es 0,01 amperes. Problema número 14. La barra conductora AB de 1 metro de longitud y resistencia eléctrica despreciable desliza en contacto con los rieles con una rapidez de 2 metros por segundo en un campo magnético homogéneo de magnitud 1 Tesla. ¿Cuál es la potencia disipada en el resistor de 2 ohmios y cuál es el sentido de la corriente inducida? Desprecie la fricción. La fuerza electromotriz para una barra que se mueve perpendicularmente a un campo es el producto del campo por la rapidez y la longitud. El campo es 1 Tesla, la rapidez es 2 metros por segundo y la longitud es 1 metro. Esto me da un resultado de 2 voltios. O sea, esta barra conductora se comporta como una fuente de voltaje. Ese voltaje actúa sobre la resistencia. ¿Y la potencia qué será? Voltaje al cuadrado sobre resistencia. 2 al cuadrado sobre 2. Es decir, 2 watts. Problema número 15. Sobre un plano horizontal, una barra conductora y lisa se lanza sobre unos rieles fijos y también conductores. Escriba verdadero o falso según corresponda y luego marque la alternativa correcta. Dice, la iluminación del foco se atenúa conforme transcurre el tiempo. Cuando se lanza el conductor aparece una fuerza magnética que apunta a la izquierda y esto lo podemos demostrar con la regla de la palma izquierda o con la regla de la mano derecha. Aparece una fuerza a la izquierda y eso hace de que desacelere el conductor y si desacelera la fuerza electromotriz disminuye. Por lo tanto, eso hace de que la iluminación se atenúe. Verdadero. Luego dice, la barra desacelera conforme transcurre el tiempo. Efectivamente, la barra desacelera. ¿Por qué? Porque la fuerza se opone al movimiento. Se lanza a la derecha, pero la fuerza magnética apunta a la izquierda. Verdadero. El sentido de la corriente eléctrica inducida en la barra es hacia abajo. Como la barra se mueve a la derecha, el área disminuye. Si el área disminuye, el flujo disminuye. Si el flujo disminuye, el inducido tiene el mismo sentido que el externo. El flujo inducido es saliente del plano. Por regla de la mano derecha, la corriente es horaria. Por lo tanto, sí apunta hacia abajo. Verdadero.